Listo, Rafael. Listo. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Rafael Quiroga, estudiante de la UIS de Socorro. Mi proyecto consiste en la identificación de la productividad bovina mediante la rotación de potreros en el predio Balcones del municipio de Contratación Santander. Este proyecto o idea de negocio nació a raíz de una problemática que se venía desarrollando en este predio, el cual era una ganadería de tipo extensivo. La baja productividad y rentabilidad y economía de esta finca pues no era muy viable. La aplicación de las buenas prácticas ganaderas pues estaba muy lejos de aplicarse y de llevarse. Cuando se llevaba el ganado a la pastura pues no había un tiempo establecido para su recuperación, como también para su tiempo de uso y descanso. La carga bovina por hectárea, pues era muy deficiente, estábamos hablando de casi menos de un animal por hectárea. Los tiempos de ceba de los novillos no eran muy definidos, los pesos tampoco, estábamos hablando de hasta 4 años, el cual pues el flujo de caja de esta finca pues no era muy rentable. Y en las épocas de verano, la disminución de agua y a la vez cada día se estaba mirando que el forraje pues era de menor calidad. Entonces, eso fue lo que hizo que iniciara esta idea de negocio. Dentro de eso se planteó el primer objetivo general, que consistía en evaluar la implementación de un sistema de rotación de potreros en la finca Balcones durante 3 ciclos de producción de tipo de ganado ceba. Planteamos un primer objetivo que consistía en identificar un sistema de rotación de potreros de esta finca, determinar cuáles serían los parámetros técnicos de producción de este sistema, donde se tuviera una relación entre el agua, el suelo, la planta y el animal. Y finalmente terminaríamos con un tercer objetivo específico que era realizar un estudio financiero del sistema de la finca. Entonces, aquí vamos a contarles sobre un tema o puntos claves que tuvimos en cuenta para la ejecución y desarrollo de este proyecto, como era tener establecido o conocer algunas temáticas en cuanto al plan sanitario, el manejo, la nutrición de los animales, el bienestar que se le debe dar a estos animales dentro de la finca, tener establecido, conocer aquellas razas o genéticas que son adaptadas o que cumplen las condiciones del ganado tipo ceba y que se condicionen a esa condición climática que se da en la finca. También era necesario conocer o tener claro cómo íbamos a tener una toma de información y datos que nos sirviera para tomar decisiones más adelante, establecer un sistema de rotación dentro de los pastoreos y vimos como pieza clave el uso de una cerca eléctrica, el cual pues nos ayudaría a controlar y manejar de una forma más eficiente el pastoreo. También esta finca pues se quiso manejar sobre la metodología de la investigación. Fue un tipo de investigación experimental, el cual se tenía una finca de aproximadamente 20 hectáreas, se quiso dividir como en dos partes, una parte para implementar un sistema de rotación de potreros y en la otra pues llevar a colación ese sistema extensivo, ¿sí? Entonces, en la parte de investigación, pues es un tipo experimental. Las variables que tuvimos que conocer es la cantidad y el tipo de forraje con el que contábamos. Aquí teníamos forrajes de las clases imperial, elefante, la braquiaria umbícola y la planta forrajera del botón de oro. También tuvimos que tener muy claro cuántos animales eran los que íbamos a entrar a esa finca y durante cuánto tiempo los íbamos a tener en engorde. Tuvimos un enfoque cualitativo y todo esto se tomó en base a observación en campo, ¿sí? Tomando observación al comportamiento de los animales. Se aplicó un modelo de rotación como es el buzzing, el cual va circulando los animales entre un periodo de descanso y un tiempo de uso en cada potrero. Para nosotros era muy importante que
conociéramos la trazabilidad de esos animales cuando íbamos a ingresarlos a la finca. Por eso, pues necesitamos saber la genética, de qué tipo de genética tenía, el manejo que se le venía dando para darle continuidad o mejorarlo, igual que los planes sanitarios y nutricionales. Dentro de la finca ya establecidos los animales, pues teníamos que tener muy claro la toma de datos cuando cada vez que se necesitaba o se requeriría los planes sanitarios, llevarlos con muy buena rigurosidad en cuanto a los planes de vacunas, de desparasitación, los tipos de forraje pues, que tuvimos en la finca que ya estaban establecidos, como ya les había comentado, y ese manejo y bienestar animal que se le debe dar al animal para que desarrolle esas habilidades y esos comportamientos que nos contribuyan a dar una ganancia día a día. Y la genética, que es muy importante porque son pilares que se deben tener en la ganadería. Entonces, eso fue como la base para arrancar. Aquí ya le tenemos como una parte de los resultados de esa investigación que se obtuvo en la finca, como para darle contexto a los objetivos. Logramos identificar que cuando tenemos este sistema de pastoreo rotacional, encontramos que hay unas ganancias promedio de los animales, porque aquí tenemos, digamos, como tres líneas que corresponden a tres ciclos de engorde diferentes, donde tenemos un primer ciclo, el cual tuvo una duración de, sacamos animales de 30 meses de edad, los ingresábamos de 12 meses, lo cual quiere decir que había una duración de 18 meses, el primer ciclo. Para el segundo ciclo, tuvimos ya una ganancia en 3 meses, ya no íbamos a sacar animales de 27 meses de edad, sino de 30 meses, perdón, sino de 27, lo cual quiere decir que teníamos un periodo de permanencia en la finca de 15 meses de engorde. El tercer lote también, pero aquí lo más importante que logramos en este sistema fue que en el primer ciclo, pues logramos animales que medio llegaban a alcanzar los 500 kilos. Después, al reducir esos 3 meses, pues más o menos se nos mantuvo la curva a los 500 kilos, pero ya a la tercer ciclo ya vimos que empezamos a crecer esa curva, ¿sí? Entonces, eso fue como una diferencia ya que encontramos con ese sistema. Acá lo comparamos con el sistema tradicional, donde aquí aparecía algo diferente. Entonces, pues también para tener una comparación, pues durábamos, acá tenemos el primer ciclo, tenemos la línea morada que nos duraba también los mismos 18 meses, sacar animales de 30 meses de edad, pero los pesos promedios estaban alrededor casi de los 450 kilos, ya estábamos perdiendo 50 kilos, más o menos en promedio. Después con los siguientes periodos, pues veíamos que antes iban reduciendo ese, ese tiempo de engorde. Entonces, eso fue lo que analizamos al comparar con esto. También se pudo determinar que cuando hay un punto de equilibrio entre los tres ciclos de engorde, pues reducimos costos y gastos, incrementamos la utilidad porque al tener mayor peso en menor tiempo, pues vamos a ganar dinero, que es lo que es una de las finalidades, reducimos riesgos y mejoramos el impacto ambiental, porque al tener una recuperación y una rotación, pues el animal pues nos va a ayudar a que disminuya esos impactos ambientales. Aquí en cuanto a la información promedio del sistema de rotación, encontramos que se hizo un aforo, el cual nos dio una disponibilidad de forraje verde por metro cuadrado de 3,39 kilogramos. Alcanzamos un promedio de un gran ganado de alcanzar a tener 1,85 animales por hectárea, el cual es muy bueno. Eh, y lo más importante es que en un área muy pequeña, que es de 8,393 hectáreas, manteníamos 15 animales, lo cual quiere decir que para este sistema utilizamos 10 potreros, digamos estas 8,3 hectáreas las dividimos en 10 potreros para darle
rotación a los potreros, el cual calculamos potreros de 0,833 hectáreas basados en el aforo que nos daba en promedio. Aquí tenemos un promedio que nos daba por metro cuadrado para este sistema. También tenemos a colación acá los pesos que logramos en cada sistema. Entonces, en el primer ciclo de engorde, pues lo que yo les contaba, entramos con animales que duraban 18 meses, entraban de 230 kilos, duraban de 230 kilos. Los 15 animales llegaron a pesar los 450 kilos, el peso de peso promedio por animal en el sistema extensivo, y en el sistema rotacional llegamos a los 506 kilos, lo cual pues teníamos una diferencia de 56 kilos en relación entre el sistema de pastoreo rotacional comparado con el extensivo, que es el que se estaba aplicando. Luego, en el segundo ciclo, pues simplemente encontramos animales de las mismas edades, los 15 animales en los dos lotes. Aquí ya obtenimos que en el sistema extensivo ya perdimos, pasamos de 450 a 414, y en cambio el sistema rotacional llegamos a los 504 kilos, ya nos ganábamos 90 kilos por animal, y al tercer kilo ya estábamos subiendo a 121,6 kilogramos por bovino. Entonces, eso es lo que nos marca esas curvas con la anterior gráfica, que sí vale la pena este sistema. De esta manera, pues, en cuanto al estudio financiero, pues, ustedes saben que uno cuando nos proyectamos una idea de negocio, pues debemos de saber con qué dinero contamos, en qué tiempo vamos a recuperar ese dinero y hacia dónde apunta nuestra flecha. Es así que para este sistema, pues se invirtió aproximadamente 43.883.000, teniendo en cuenta eso, los animales, ¿no? Teniendo en cuenta los 15 animales que entraban en estudio, ¿sí? Porque eso es como el valor que más nos representa en este costo del proyecto. En la parte financiera aquí tenemos que allá al llegar al momento de la venta, pues ustedes saben que el precio del ganado pues es muy variable. Cuando iniciamos el primer ciclo, pues teníamos animales que lo estaban vendiendo en precio de 7.500 7.500 kilos, animal pie en pie. En el tercer ciclo, pues ya subieron los precios del ganado del mercado, porque esto ya lo da es el mercado y la demanda, que llegamos a los 8.500. Pero lo más interesante es que aquí nos trae las pérdidas que estamos obteniendo en los dos sistemas. Por lo menos en el primer ciclo estamos perdiendo 6.300.000, en el segundo ya llegábamos a los 10.800.000, y en el tercer ciclo estamos llegando a los 15.500.000. Entonces es donde se puede decir que económicamente pues estamos perdiendo plata. Entonces, esa fue una de lo que ya empezamos como a darle forma a este proyecto, lo que se analizó. Encontramos que la tasa interna de retorno de este proyecto, basado en estas cifras, nos da de un 26,41, el cual nos quiere decir que es viable, está por encima de la tasa de interés en el momento de llegar a pensar en un crédito para apalancar mejor este proyecto. Entonces, los estudios financieros nos dan que es viable continuar. Acá tenemos pues algunas imágenes del sistema. Acá les puedo demostrar una foto de donde se manejaba el sistema extensivo, donde pues los animales, a pesar de que son de buena calidad, porque en las dos partes se manejaban, tenemos que la recuperación de los potreros y de las forrajes es muy lenta. Llegamos a algo que se llama el sobrepastoreo. En cambio, acá tenemos animales, este ya es del sistema extensivo, con muy buena disponibilidad de forraje. Esta ya es una foto de un pasto en recuperación. Acá tenemos una evidencia cuando se estaba realizando el aforo a los pastos, para poder hallar de que tenemos alrededor por encima de los 3,3, por encima de los 3 kilos de forraje verde por metro cuadrado, porque tenemos una combinación entre el elefante y la braquiaria umbivícola y el imperial. En algunas partes, perdóname en algunas partes se implementó el botón de oro como planta forrajera, eh, pero no nos daba muy resultado muy bueno. Se evidenció porque al botón de oro hay que darle un tiempo bastante prolongado para la recuperación. Entonces,
que por eso se estableció de 90 días, que era la rotación del ganado. Si sumábamos los 10 días sumábamos 10 días que nos duraba por cada potrero, nos duraba que el ciclo completo, darle la vuelta, digamos, al ganado a los 10 potreros, nos duraba 90 días. Entonces, habían partes que llegaba el pasto a legnificarnos. Entonces, fue alguna de las conclusiones que también más adelante les voy a decir que no era bueno tenerlo combinado la planta forrajera del botón de oro con las gramíneas. Alguna de las recomendaciones que se llegó con este proyecto, pues es que se debe contar con una entidad financiera que nos apalanque nuestro proyecto. En este caso, pues mi aliado que se pudo llevar fue el Banco Agrario, contar con algunas instituciones como el ICA, que son las que nos ayuda a hacer las cosas bien, a implementar las buenas prácticas ganaderas, a que tengamos una inocuidad apropiada para nuestro ganado. De esta manera, pues obtenemos animales de muy buena contextura, eh, carnes de muy buen sabor y sobre todo que vamos a obtener buenos ingresos. Eh, es así que llegamos a recomendar o nos atrevemos a recomendar que se puede implementar el sistema de rotación en la totalidad de la finca. Se debe mejorar en cuanto al uso de algunas herramientas, sobre todo para calcular la pérdida por pisoteo, ya que en estas zonas pues es muy alta, ya que tenemos algunas variables como es la pluviosidad. Al tener forrajes como el imperial y elefante, pues ustedes saben que hay mucha presencia de tallos, el cual pues aumenta esa pérdida por pisoteo. Y también vimos la necesidad de recomendar que la planta de botón de oro no es bueno tenerla combinada con las gramíneas, sino más bien hacer como un bloque aparte donde entre el ganado por un tiempo establecido y haga un ramoneo y continúe en el siguiente potrero. Algunas de las conclusiones que también logramos fue que con la toma del aforo, pues hallamos una capacidad de carga que oscila osciló a 1,85 animales por hectárea, lo cual es muy bueno. Lo ideal es poder incrementar esta capacidad de carga que seguramente dándole continuidad a este proyecto se va a llegar, la idea siquiera llegar a 3 animales por hectárea, el cual el indicador es que vamos en subida. Eh, que al implementar este sistema, pues tenemos la necesidad de utilizar poco terreno para el sistema de pastoreo rotacional, lo cual si lo implementamos en toda la finca, pues vamos a tener, nos vamos a ganar no solo 15 animales que se está empleando, sino mucho más. Y la diferencia de peso frente al sistema extensivo, estamos hablando de un 22,87%, que es lo que estamos dejando de perder. Eh, También se concluyó que tenemos que tener una inversión, pero al haber una inversión, pues vamos a obtener mayores ganancias, como ya anteriormente los había manejado, les había contado. El peso de los bovinos, llegamos a obtener 121,6 kilogramos del sistema de pastoreo rotacional, o sea que nos lo vamos a ganar en todos los 30 animales que si llegáramos a implementar este sistema. Eh, Esta es como alguna de las gráficas de lo que se trata este sistema, pues ingresa un potrero y vamos dándole continuidad. Y si anteriormente podemos decir que pasáramos el botón de oro no para que quedara dentro de la misma pastura, sino como un lote aparte, pues ya reduciríamos algo que es el tiempo de pastoreo. Ya no pasaríamos de 10 días, sino lo disminuiríamos, que lo ideal podríamos llegar a 6 días. Y por qué no me atreverme a decir que podamos engordar ganados en un año. Entonces, esa es alguna de las expectativas. Esta es mi idea de negocio, mi proyecto, el cual pues eh, tuve el acompañamiento de mi director de proyectos y quisiera pues seguirlo manejando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rafael. No sé si los profesores tengan comentarios o preguntas para él. Profesor Rubén, le doy la palabra para que inicie. Gracias, profesor Jaime. Bueno, Rafael, lo quiero felicitar. Es un proyecto bien constituido, se nota que ha tenido trabajo de campo y me gusta esa comparación
de pastoreo extensivo con este pastoreo rotacional. Mm, Le quería preguntar cuánto tiempo era pues, la parte tanto de ocupación como de recuperación de cada uno de las franjas o potreros, ¿sí? Que se utilizaron en el proyecto. Y la otra pregunta es, eh, para usted, para usted, ¿qué puede ocasionar esas diferencias de ganancia de peso entre los dos sistemas, tanto el extensivo como el rotacional? Ese cuadro que nos mostró ahí, que está bastante interesante de las diferencias de peso. Este. Sí, sí. Bueno, entonces, en cuanto a la primera pregunta, ¿qué le cuento, profe? Teníamos un tiempo de uso por potrero, digamos, por cada faja de 10 días, que para dar la vuelta, digamos, yo hablo así en un término, dar la vuelta en los 10 corralitos, pues eran 90 días. Por eso yo le hablaba que había un tiempo de uso, digamos, de 10 días y un descanso de 90, ¿sí? La idea que se tenía era que por lo que, si ustedes saben, el imperial es un pasto que para que esté como aprovechable y que resista como ese pastoreo del mismo ganado, pues nos toca darle como un tiempo prudente, ¿sí? Siquiera de unos 60 días. Y la otra problemática que tenemos con frente al botón de oro. Entonces, alguna de las conclusiones que llegamos es que necesitamos, digamos, sacar el botón de oro dentro de la misma pastura. Entonces, el botón de oro es necesario implementarlo, pero como un bloque, digamos, ¿cómo se llamaría? Un bloque nutricional donde tuviera solo establecido el botón de oro aparte, que es de entrar a una de dos, o cortarlo para suministrarlo en los comederos, o de entrar el ganado por un tiempo y sacarlo, ¿sí? Digamos que ese tuviera un tiempo aparte y la pastura si tuviera, disminuiríamos tiempo de uso. Entonces pasaríamos de los 10 días, lo disminuiríamos siquiera a 6, nos ganaríamos casi 4 días. Si lo multiplicamos por los 10 potreros, pues estamos hablando de 40 días, que casi es un ciclo, un ciclo de rotación más. Entonces, esa es como algo, una parte ahí que encontramos, ¿sí? Eso es la primera. La segunda, la comparación que tenemos para mí, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque yo sé que se invierte en el proyecto, hay que invertir en hacer cercas eléctricas, en mejorar la pastura, en estar pendiente de esa rotación, porque necesita de más mano de obra para estar pendiente. Pero fíjese que eso lo recompensen en plata, que lo que es finalmente lo que nos beneficia a nosotros. ¿Cuánto me gano? Entonces, por lo menos hoy en día, aquí estamos hablando de 121 kilos por animal. Si eso lo multiplicamos por 30 animales, pues estamos hablando de casi al precio del mercado de hoy en día más de 1 millón de pesos por animal. Entonces, estaremos hablando casi de 30 millones. Entonces, Un y si animal nos paga gana, la mano de obra. pero la mano de obra no es mucho lo que nos vamos a incrementar, porque resulta que es que la vida útil de una cerca eléctrica está alrededor casi de 7 años. Y yo en siete años, yo estoy sacando prácticamente 6 ciclos de rotación, ¿sí? Seis lotes, digamos, de así de ganado. Entonces, nos compensa, ¿sí? Y casi me atrevo a decir que nos dobla esa ganancia. Y Listo. Sí. Nuevamente lo felicito. Me parece muy bueno. Solamente también tengo una observación más que otra cosa. Eh, es ganadería de ceba. Hay una diapositiva que pusiste una raza de leche, entonces creo que en una, no me acuerdo exactamente cuál es, creo que es la segunda o tercera. Entonces, para sí, que lo señor, tengas en cuenta solamente. esta. Eso. Ujú. Sí, señor, sí. Listo. Bueno, sí, señor. Por mi lado no hay más preguntas. No. Bueno, don Rafael, buenas noches. Muy buenas noches, profe. ¿Cómo está? Del infierno al cielo, mano. Así es Es la que vida. Y yo, el profesor Rubén no sabe la historia con Rafael, ¿cierto, Rafael? ¿usted es el profe Jaime? Yo soy el profe Jaime, sí.
Creo que me debe estar odiando todavía. No, 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 profe, yo en alguna vez, yo jamás, y yo aprendo de retos, yo soy persona de reto por mi trabajo, por mi vida, me gustan los retos y sobre todo me gusta que las cosas se hagan bien. Ajá, qué, qué diplomacia la suya con esas palabras. Bueno, profe Rubén, lo que pasa es que este chico ya había presentado unos pequeños problemas. Lo felicito porque le dio el vuelco, no sé si fue el doctor Carlos Aníbal que le tiró las orejas, pero ya le vimos una estructura, ¿cierto? Eh, Estoy contextualizando para que el profesor Rubén sepa. Él me tenía, profesor Rubén, imagínese que él me tenía en el aforo 9.5 kilos por metro cuadrado de braquiaria. Bueno, ¿qué pasó? Ya solucionó, ya se dio cuenta, no importa todo lo que pasó. Me gusta, profesor Rubén, que ya vimos una estructura, tenía mucha información, es una persona que sé que ha estado haciéndolo técnica y autodidácticamente este proceso. Por eso yo volví a quedar de evaluador, porque pues le tengo esperanza en este proceso. Todavía hay cosillas que no me cuadran, en especial cuando usted me justifica el combinar las leguminosas con las gramíneas. Pues en mi práctica profesional a mí me ha funcionado no con gramíneas de pastoreo, sino con gramíneas de corte. Entonces, más o menos el tiempo de recuperación son muy similares, entonces cuando se corta una, se corta la otra. Ujú. Para pastoreo era lo que usted iba a decir. Esa combinación es buena, pero en pastoreo no, porque pues obviamente el pisoteo, las leguminosas son un poco más delicadas que las gramíneas por el pisoteo, pero es muy importante esa combinación porque las leguminosas me fijan ese nitrógeno que las gramíneas me lo absorben y mejoramos, subimos proteínas del 3 al 6, 7%, entonces eso es muy importante. Eh, lo otro que yo veo, el profesor le preguntaba, ¿cuánto era el tiempo de recuperación? Es que se me cortó porque no sé si es mi internet de la lejanía, que estamos en lo lejos, que estamos. ¿Cuánto era el tiempo de recuperación que nos quedó de las gramíneas al fin? A pesar de que me dio un aforo de 3 kilos, que está bien, y yo ya hablé con Carlos Aníbal, me dijo que sí, te lo perdono. ¿Cuánto es el tiempo de recuperación para que me dé esos 3 kilos? Es que no le escuché si le respondió No, al profesor Rubén de arriba. 90 días. Ah, bueno. ¿Y no le alcanza a lignificar esa gramínea a los 90 días? Recuerde, profe, que la gramínea tenemos solo la braquiaria umbícola, que es así, pues trata de lignificarnos, pero lo que es el elefante, como estamos en un clima bastante húmedo, porque estamos alrededor de los 1600 metros sobre el nivel del mar, donde queda Pero es que ubicada la usted, finca. usted el elefante no lo da para pastoreo, estamos hablando de pastoreo. Sí, de pastoreo. De Y pastoreo, entonces el elefante no se, ahí pues los primeros tallos sí produce una lignificación, pero por eso yo hice la colación que como lo tenía mezclado con el botón de oro, que ese sí me tocaba darle como que ese tiempo que, digamos, alzara, ¿cierto? Mm. Porque si no, el ganado cuando, como esto es como lo que usted dice, como es muy práctico, ¿sí? O sea, no es, es muy, se está realizando digamos, de una forma transversal entre la literatura y llevarlo al campo, ¿sí? Entonces me tenía que dar como ese equilibrio, ¿sí? Que si lo dejaba muy, digamos, lo rotaba más seguido, pues cuando me entrara el ganado ese botón de oro, pues me lo eliminaba de una vez, ¿sí? En dos pasadas de una vez lo ¿Y por qué eliminaba. escogió Botón de Oro? Porque es que en esa parte se me da muy bien, el clima me da muy bien el botón de oro. Y Bohemia Nivea, por ejemplo, el Ramio, no, yo he No, visto no, por allá, el ramio pues no he ensayado. Lo que sí con el profe, pero el Ramio tiene ese comportamiento y es menos leñoso, por ejemplo. Eso ya es un consejo. Y sí, la sí, otra, claro. ¿y por qué el elefante? Yo le pregunté una vez cuando duramos como 2 horas hablando de Es Rafael. que el elefante es un pasto propio de la zona, profe. Si de pronto aquí le devuelvo un ¿Y poco la cuál es imagen. y cuál es el problema que sea propio? Yo puedo mejorar el pasto y meter, por ejemplo, un King Grass, un Cuba 22,
y mejoro, pregunto, es decir, eso es como para que usted vaya proyectando y Ujú. hago renovación de pasturas y Ah, entonces sí, sí. puede tener un Cuba 22, un pasto, un Penicetum moratum, ¿cierto? Un King Sí, sí. Grass, que pues no va a tener eso. Eso es por eso, pero en general, profesor Rubén, de verdad me parece un cambio muy, muy, muy grande. Lo felicito, Rafael. Por mí, pues no tenía tantas preguntas, ya yo creo que todo lo que tuve que haberlo molestado, lo molesté desde el semestre pasado. Lo Sí, señor. felicito. Yo supondría que ya podemos estar hablando próximamente con un profesional, Rafael. Por mi parte, no tengo más preguntas. No sé si el profesor Rubén tiene alguna pregunta. No, por mi parte están contestadas como todas las dudas, eh, sí, todas las preguntas están listas, Rafael. Entonces, Rafael, vaya a disfrutar su Navidad